Comenzó ayer la instrucción de los oficiales del Ejército que el lunes de la próxima semana iniciarán el patrullaje en las zonas de frontera. Solo la Fuerza de Tierra desplegará unos 500 soldados en la frontera con Brasil y Argentina, mientras que la Armada Nacional reforzará su presencia en los puestos marítimos. ¿Cómo se prepara el gobierno para esta nueva etapa? ¿Cuál es el alcance de estos operativos? ¿Qué viene después? Vamos a conversarlo a partir de este momento con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Doctor García, buen día. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Emiliano. La Fuerza Aérea también participa. Sí, ahora hablaremos. Sí, me detuve en esas dos fuerzas en principio. Ahora veremos todos los detalles. Pero la primera pregunta es más en general. ¿Por qué ha puesto tanto énfasis en que una de sus primeras tareas al frente de la cartera sea esto, la inauguración de estos patrullajes? Porque primero fue la voluntad unánime del Parlamento, que en el año de octubre del 18 votó en forma total esta ley, que nunca se puso en vigencia. Entonces, creo que el gobierno tiene que tener claro, cualquier gobierno, que cuando hay una ley, la ley es para cumplirse, no se vota porque sí, mucho, siempre, ¿no? Pero acá todavía hay una ley que fue votada por unanimidad, que un año y medio después de votada no tomó vigencia. Se reglamentó un año y algo después, ¿no? Exacto, se reglamentó en enero. Diciembre. Sí, pero en se diciembre en del año pasado. Pero es más, no solo que es unánime la voluntad del Parlamento, atiende una de las quizás primeras preocupaciones y urgencias que tiene el Uruguay, que es la inseguridad. Usted tiene el problema más grave que tenemos los uruguayos, que es la inseguridad, tiene una ley para contribuir a atacarla, que la eligió, la votó la unanimidad del Parlamento y no la aplica. Es incomprensible. Entonces, nosotros decidimos cumplir con la voluntad popular expresada a través de una ley y poner en vigencia este instrumento que está destinado a cuidar y mejorar la seguridad de los uruguayos. Parece claro que va en paralelo con la nueva actitud del Ministerio del Interior y la policía, ¿no? Son dos procesos que sí, se coordinan. Se coordinan, y le diría que la voluntad es del gobierno. Es decir, este gobierno fue electo por varias circunstancias, pero quizás una de las más notorias fue porque los uruguayos expresaron con un grito de desesperación para que se atienda y se combata la violencia y la inseguridad. Y eso fue una de las causas principales del cambio de gobierno. Entonces, todo el elenco, comandado por el presidente de la República, pusieron todos los recursos para enfrentar esta tragedia que tenemos. A ver, se da una circunstancia muy particular, como bien decía usted. Por primera vez hay dos instituciones, Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa, que van a trabajar comunicándose coordinadamente, porque el país más seguro es el mejor defendido. No existe posibilidad alguna de que haya un país seguro si, por ejemplo, sus fronteras están absolutamente descontroladas y por allí pasa el crimen organizado como perico por su Justamente, vayamos a eso, porque a propósito de los operativos del Ministerio del Interior, ya hemos hablado, ya hemos tenido incluso entrevistas. En este caso, ¿qué delitos concretos se busca prevenir o reprimir? La ley no fija límite ninguno, da una jurisdicción. Dice, las Fuerzas Armadas, por primera vez en la historia, van a hacerse cargo de una zona fronteriza, no de una frontera. Define una zona. ¿Qué zona? O cómo es el área, 20 kilómetros para dentro de las fronteras. En verdad parece poco, pero si uno suma, da 35.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, la quinta parte del territorio nacional. Que la jurisdicción pasa a ser doble en materia de seguridad, porque no deja de tener jurisdicción la policía. La policía más las Fuerzas Armadas, exceptuando cuando dentro de esa área hay centros poblados. ¿Qué tipos de delitos? Todos. Obviamente estamos en una zona donde hay una habitualidad de algunos delitos. Contrabando, narcotráfico, abigeato. Entendámonos, esto no es para ser de aduanero, no es para combatir el alquilero. Sí, lo que dice el artículo 1 de la ley es encomiendas a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia, así como de apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza que se define en el artículo 2, ¿no? Por eso, abigeato, Ministerio de Ganadería, como le decía recién, el contrabando, pero no estamos hablando de los 3 kilos de fideo, ¿no? Te agarras un camión que tiene 200 cajas de algo. Estamos hablando de otra cosa, del crimen organizado, del narcotráfico, pero también de cualquier otro delito. Si no hay límite ninguno en la situación que se puedan encontrar los efectivos. Por eso ayer,
que tuvimos el primer encuentro de capacitación, mañana y pasado haremos los dos siguientes. Ayer participaron Fiscalía, Ministerio del Interior, Ganadería, Aduana. Por primera vez en la historia, 5 instituciones públicas que son añejas, bueno, las Fuerzas Armadas y el Ejército nacieron con la patria, ¿no? 200 años. Pero lo nuevo no lo son las 5 instituciones, no se creó una institucionalidad nueva. Lo nuevo es la voluntad política del gobierno, donde 5 instituciones, en este caso las Fuerzas Armadas comandando la tarea, van a hacerse cargo, por voluntad política del gobierno legítimo, de la seguridad o de colaborar en crear, como dice la norma, condiciones de seguridad. A ver, el patrullaje comienza el próximo lunes, el 16. Sí. ¿Por qué se eligió ese día? ¿Por alguna razón especial? No, un tema de programación. Fíjese que la ley, como bien dijo usted, fue de octubre del 18. Ajá. Estamos en marzo del 20, casi un año y medio después. Nosotros, en 15 días, hicimos lo que el anterior gobierno no hizo en un año y medio. Ahora hablamos de eso también. Sigo con las preguntas de ¿cómo decirlo? Antecedentes. No, de dimensión a propósito del operativo. 500 efectivos, se mencionaron 500. ¿Son solo del Ejército? 3 armas. 500, las 3 fuerzas, perdón. Y son 500 efectivos. Más tarde habrá un despliegue mayor todavía. Claro. A ver, vamos a tener una tarea notoriamente de aprendizaje. Estamos en una misión nueva que las Fuerzas Armadas no tenían. Custodiar 20 kilómetros de una zona fronteriza que implica, vuelvo a reiterar, misiones nuevas y características de trabajo diferentes. Y por lo tanto, a lo que ya preveemos, va a haber una experiencia que la va a dar el territorio, ¿no? Que va a decir, mire, acá tenemos que modificar esto, hacer esto mejor, etcétera. Son puestos fijos y además habrá apoyo de unidades móviles. Claro, porque estamos en un área muy extensa, donde esto está coordinado por el Estado Mayor de la Defensa. Esto es otra novedad. Nosotros dijimos, hay cosas que, claro, para gente que sigue más de cerca estos temas, puede tener valor, y en otro sentido pasan desapercibidos. Para mí pasan desapercibidos una cantidad de temas porque no estoy en ellos. El Estado Mayor de la Defensa era un organismo en Uruguay que se creó con la Ley Marco de Defensa, que parecía como lateral, como marginal. Y nosotros lo dijimos del primer momento, lo dijimos antes en la campaña electoral. Al igual que hacen las democracias modernas en el mundo, los Estados Mayores de Defensa son organismos centrales en la planificación de la política de defensa. Entre otras cosas, en la logística. Acá hay 3 fuerzas que compran todo por separado, nadie planifica coordinadamente. Bueno, esta va a ser la primera vez en el Uruguay donde va a haber una operación a gran escala, coordinada entre las 3 fuerzas que va a coordinar el Estado Mayor de la Defensa. ¿En las 2 fronteras, la de Brasil y la de Argentina? Todas. Yo me comuniqué antes de ayer con el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, que el hombre ya es repetidor en la materia, pues ya fue ministro de Defensa anteriormente, y le llamé para que supiera de que, como buen vecino que tenemos que ser, que queremos ser, que iba a haber mayor patrullaje por el río Uruguay. Y cada fuerza va a aportar lo que su perfil particular aporta, ¿no? Usted acaba de decir, va a haber un mayor patrullaje en el río Uruguay, pero también en los 20 kilómetros de frontera desde el río hacia adentro. Obvio. Sí, también. Siempre que no comprenda centros poblados. No, de acuerdo. No, porque uno tiende a ubicar esa zona, claro, esa franja uno tiende a ubicarla más en la frontera con Brasil, ¿no? Seguramente sea más por la zona del Lunes, por la zona de Rocha que usted pueda ver, porque quisimos justamente, y el comandante del Ejército me lo planteó, que fuera en esa zona donde pudiéramos comenzar a los efectos de quitar esa idea de que estamos hablando solo del norte. Bien, 500 efectivos para un espacio tan amplio como el que usted recién graficó, parecen pocos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a elegir algunas zonas calientes que tienen características particulares? Parece poco si usted piensa que están los soldados agarrados así, uno en fila, no dan 500 para cubrir todo el perímetro. No es una fila ahí. Pero en el siglo XXI uno cuenta con 2 posibilidades, el recurso humano y el recurso tecnológico. La tecnología complementa y ayuda para poder llegar a lugares donde no se puede solo con el hombre pie a tierra. Entonces aquí va a haber una combinación dentro de los recursos que tenemos, porque obviamente que esto implicaría, si pudiéramos, drones y otro tipo, que no los tenemos.
Pero yo no voy a poner la excusa que puso el gobierno anterior, de que como no tenía eso no lo hacía. Si tenemos excelentes profesionales que están acostumbrados a trabajar en situaciones de contingencia. Lo hacen aquí y lo hacen en el exterior. Entonces, con una planificación estratégica, vamos a estar en lugares fijos, puntos críticos. La inmensa mayoría de ellos usted no los va a ver, ni se los voy a contar. Porque si se lo contara, estaría dando vuelta a las cartas de la baraja. Y en otros lugares los va a ver. Y va a haber también patrullaje móvil, ¿cómo le puedo decir? Con esa capacidad de movilización que hace que el impacto se multiplique y que usted tenga esa capacidad de cubrir zonas que están absolutamente descubiertas y que pasa lo que quiera. Ya entendí lo de la frontera con Brasil, ya entendí lo de la frontera con Argentina a través del río Uruguay. ¿Qué pasa con el río de la Plata? Por ejemplo, también en los 20 kilómetros en las costas de Colonia se va a desarrollar el patrullaje. Centros poblados, la mayoría, es un rosario de centros poblados, ¿no? O sea, ahí tiene prácticamente cubierto, pero las zonas habitualmente pobladas están cubiertas por la jurisdicción natural. No, se lo digo pensando, por ejemplo, en Colonia. Las costas de Colonia, ¿cuántas veces se ha dicho? Son un colador, al igual que la frontera seca con Brasil, claro. ¿No? Desde Buenos Aires, desde Argentina puede venir cualquier yate, cualquier barquito, cualquier remero y baja en una playa, en cualquier lado, ¿no? Hagamos historia ultra reciente. ¿Qué pasó hace 2 meses, a fin de año pasado, 3? ¿Por dónde fue que entraron 6 toneladas de cocaína? ¿Por ahí? ¿Se acuerda por Dolores? Claro. Uno de los puntos más cercanos a la costa del otro lado. Entonces, por eso también en esa costa, en esa franja de 20 kilómetros se va a trabajar. Por ahí hay una jurisdicción, primero una jurisdicción de muchos años, que es la de prefectura. Por lo visto tiene problemas. Obvio. Por eso nosotros vamos a poner la voluntad necesaria. También en el caso de la seguridad ciudadana, la policía estaba, lo que faltaba era la orden. Llegamos nosotros y el ministro Larrañaga dio la orden y lo respaldó el presidente de la República. No es muchas veces por falta de recursos, es por falta de voluntad política. Es todo lo que estamos viendo estaba desde hace muchos años. Ahora, usted puede tener los mismos recursos y no tomar decisiones, o puede tener los mismos recursos y tomar decisiones. Por eso le dije, las instituciones que nos juntamos ayer, algunas tienen 200 años. ¿Cuál es la novedad? Las instituciones no. La novedad, lo nuevo, la voluntad política del gobierno de trabajar para la seguridad de los uruguayos. Enseguida vamos a ver detalles de cómo será esta operativa. Comenzó ayer la instrucción de los oficiales de las Fuerzas Armadas que el lunes de la próxima semana iniciarán el nuevo patrullaje en la zona de frontera al amparo de la Ley 19.677 que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento en octubre de 2018. ¿De qué manera se trabajará? Estamos conociendo detalles con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. En la pausa, ministro, estaba mirando algunos mensajes de los oyentes y me encuentro con por ejemplo, de Daniel, que, claro, hace un símil con lo que está ocurriendo con los operativos de la policía. ¿En las rutas también vamos a tener que parar debido a piquetes de soldados? Pregunta. Sí, Daniel, seguramente sí, en alguna circunstancia, porque como decía en bloque anterior, en algunos lugares se va a ver y en otros no, porque estamos en el medio del campo, en medio de lugares que justamente se usan porque no hay nadie para pasar o droga o contrabando a gran escala o ganado, ¿no? Para robar ganado. Entonces, otros sí se va a ver y posiblemente en algunas circunstancias se pueda pedir documentación de las personas o del vehículo e incluso registrar el vehículo. Ayer se inició la capacitación, decía yo, estuvo el comandante del Ejército, estuvo el fiscal general de la Nación, estuvo usted, estuvieron autoridades de otras reparticiones. Tacuarembó fue el escenario. ¿Qué fue lo que se ajustó allí? ¿Cuáles fueron las directivas? ¿De qué manera se va a trabajar? Como son funcionarios servidores, los militares que van a cumplir una función nueva, hay que capacitarlos entre las eventualidades que pueden existir. Entonces, primero, le transmití a todos los oficiales que estaban allí, vamos a capacitar 150 de aquí al viernes, que el gobierno confiaba, y por eso les trasladó el gobierno y el Parlamento, es decir, todo el sistema político, confían que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en crear condiciones de seguridad para mejorar la seguridad de los uruguayos. Como yo les decía, nadie le otorga una función a alguien
si no está seguro que puede cumplirla. En la vida habitual, ¿no? Y en la vida institucional, obviamente que también. Se la otorgamos a las Fuerzas Armadas porque tenemos confianza y sabemos que son profesionales. Y a partir de las misiones nuevas hay que capacitar sobre cuáles son las posibilidades que se pueden encontrar, eventualmente contrabando de gran escala, robo de ganado, hay todo un tema de las guías, etcétera, cómo enfrentarse ante la posibilidad de problemas sanitarios, con quién comunicarse. Entonces, van a formar un equipo que tiene un gran protagonismo en las Fuerzas Armadas, pero se da una circunstancia vuelvo a reiterar, la eventualidad de robo de ganado. Hay todo un tema de documentos, etcétera, que una persona que no está habituada a verlos, seguramente para alguien del métier es un bollo, pero para quienes no estamos acostumbrados a vernos, identificar esas cosas no. ¿El patrullaje tiene como objetivo la disuasión, en principio? El patrullaje tiene como cometido colaborar con el combate a la inseguridad y colaborar para que seamos más seguros. No hay límite en eso. El decreto anterior, le agradezco la pregunta. A eso voy, porque usted anunció hace unos días que se iba a retocar, a modificar el decreto reglamentario que se aprobó al final del gobierno Vázquez. Claro. Ese decreto reglamentario que se demoró, pero que se votó, que se firmó sobre fines de año. Y justamente uno de los objetivos del cambio, de la reforma del texto, era dar un poco más de amplitud a la operación de las Fuerzas Armadas. En verdad lo que hacía el decreto es quitarle facultades a la ley. Y usted sabe, como hemos aprendido quienes no hicimos derecho, aquella pirámide, creo que era Kelsen, ¿no? La ley tiene más fuerza que el decreto. No puede un decreto modificar facultades que otorga la ley. El Parlamento le dijo a las Fuerzas Armadas: encárguense de crear condiciones de seguridad en 20 kilómetros de la frontera. Sin embargo, el decreto le dijo, bueno, en verdad solo para disuadir. No, condiciones de seguridad es tomar todas las medidas necesarias para, primero, prevenir el delito. Segundo, disuadir el delito. Pero planteado el delito, reprimir el delito. Bueno, el artículo 3 de la ley dice: quedan comprendidas dentro de las tareas indicadas en el artículo 1 las siguientes: A, patrullaje; B, identificación de personas y control de vehículos; C, detención en caso de flagrante delito. En caso de detectar una presunta irregularidad, las Fuerzas Armadas comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente, debiendo adoptar las acciones necesarias para preservar el lugar o escena de los hechos. Exacto. Sin embargo, el decreto, o sea, por eso le digo, invertía el poder de la norma. El decreto del gobierno anterior decía: no, mire, todo esto en verdad es para que se asusten un poquito. No es así. Nosotros no estamos para asustar a nadie, nosotros estamos para defender a los uruguayos. Entonces ¿qué potestades tendrán para defenderlo? Tendremos que disuadir el delito, tendremos que prevenirlo, y llegado el caso hay que reprimirlo. Y en eso la orden es muy clara, muy clara. Para arrestar personas, por ejemplo, ¿cómo se hace? Por supuesto, también. Es necesario, primero porque es la obligación de todo funcionario público ante la existencia de la flagrancia, al denunciarlo. Pero aquí obviamente estamos hablando de funcionarios públicos, entre comillas, porque son funcionarios muy particulares. Las Fuerzas Armadas son servidores públicos que cumplen una tarea muy particular y que están, como dice el término, armados. Se le da la jurisdicción en esos 20 kilómetros de la frontera para que actúen de la similar forma en la que puede actuar la policía aquí en la Plaza Independencia, o en la esquina de su barrio, en cualquier lugar. Entonces, ahí usted leyó al pasar una cosa que establece la norma, que fue motivo de una modificación en su tratamiento parlamentario, de cuya autoría es quien está de este lado del micrófono, es decir, yo cuando era senador. La norma original que vino al Poder Ejecutivo decía, y así lo aprobó en primera instancia la Cámara de Diputados, después el Senado a nuestra iniciativa lo modificó y después volvió a ser ratificado por la Cámara, decía que el soldado, cuando detenía a alguien, debía ponerse bajo jurisdicción policial. Se habla con la policía y estaba lo que el policía dijera. Yo dije, eso está mal, porque las Fuerzas Armadas tienen un conducto del mando. Soldado es mandado por soldado y soldado es mandado por ministro de Defensa. Policía es mandado por policía y por ministro del Interior, ¿no? Entonces, no puede ponerse a las Fuerzas Armadas bajo jurisdicción policial, ni a la policía bajo jurisdicción militar. Dije, la comunicación tiene que ser directa con el fiscal. Y por eso, en el caso que usted planteaba, un grupo, porque las Fuerzas Armadas trabajan en equipo, están allí en un punto, detienen ante la eventualidad de un delito a una persona. Si
debe ser pasada a la justicia, se comunican con el fiscal y están a lo que el fiscal les diga. O sea, la comunicación es con el fiscal con y no el con la fiscal policía. de turno. Y no con la policía. Si el fiscal dice, mire, déselo a la policía que está, perfecto, el fiscal dio la orden, nosotros actuamos. Hay una hipótesis que hay que considerar que ocurre si hay una persecución a un presunto delincuente y esa persona traspasa los 20 kilómetros de la franja que establece la ley. Es buena la pregunta, está previsto también. Puede pasar eso, que se meta en un centro poblado donde no tenemos jurisdicción. A los efectos, esa es la otra posibilidad. Entonces, vayamos a la primera pregunta, es decir, los 20 kilómetros. Si el oficial o el soldado que estuvieran, por ejemplo, para que piden, hay un vehículo que puede tener droga, póngale, y sale disparado, si el soldado lo va persiguiendo y se detiene, se congela en la franja de los 20 kilómetros, será una locura. Uh-huh. Entonces, lo que tiene que hacer, y lo dice la norma, el decreto, es transferir la responsabilidad. Usted se comunica, porque obviamente todo esto es en tiempo real, va comunicándose con la policía, dice, por tal lugar, las coordenadas, y lo que tiene que hacer es, pasado los 20 kilómetros, no puede detener. Pero que no pueda detener no quiere decir que no pueda seguir. O sea, sigue a ese vehículo. Y transfiere la responsabilidad hasta que se hace cargo la policía. Uh-huh. ¿Qué pasa si tiene que utilizar el arma, el funcionario, ¿no? Quizás acá valga el artículo 4, voy al artículo 4 de la ley, dice, en los casos en que el personal militar designado para las tareas definidas en los artículos precedentes se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, acá puede estar el arma, ¿no? Deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance según cada caso. Estas son normas habituales del proceder de una fuerza armada o de una fuerza de seguridad, que tiene también normas internacionales que van en el mismo sentido, y en el caso de que un soldado debiera usar el arma, lo que tiene que hacer es, ante la eventualidad de un riesgo para sí o para terceros, buscar, y en esto hay una cosa que se llama técnicamente las normas de empeñamiento, las reglas de empeñamiento, los procedimientos de actuación, que en esa eventualidad tiene que haber toda una cadena de circunstancias donde previene, con progresividad, etcétera, el disparo es el último recurso ante la eventualidad de un riesgo personal o para terceros. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del perímetro carcelario, los guardias que están en el perímetro carcelario tienen lo que se llama la consigna del centinela. Uh-huh. No disparan el primero que se mueve. Alto, alto, es decir, hay una serie de pasos hasta que al final disparan, uh-huh. ¿no? Pero no es, se me ocurre disparo. Pero es vuelvo a reiterar, la presencia de las Fuerzas Armadas, yo creo que que la norma va a ser la prevención y eventualmente la represión del delito. También estamos preparados ante la eventualidad de tener que usar armas. Ahí figura el artículo 5 también, ¿no? Uh-huh. Brevemente vamos a leerlo y tener su explicación. Dice, los actos cumplidos en el marco de las tareas asignadas al personal militar de acuerdo a la presente ley estarán alcanzados por la presunción legal de configuración de la causal de justificación del artículo 28 del Código Penal. Bien, y nosotros vamos a complementarlo. ¿Qué es eso, el 28 del Código Penal? Bueno, a ver, yo le voy a decir con las disculpas de una interpretación médica del Código, ¿no? La justificación o el atenuante de un funcionario público que cumple una función en el cumplimiento de su función sucede en este tipo de circunstancias. Nosotros vamos a complementar eso. Este tema está en el borrador de ley de urgente consideración. Claro, porque nosotros vamos a extender el concepto de legítima defensa presunta policial, lo vamos a extender a los soldados, al personal de las Fuerzas Armadas que va a participar en el marco de esta ley. ¿Por qué? Porque sería ilógico que dos servidores públicos, policía y soldado, que cumplen la misma función, tengan protecciones diferentes. Uh-huh. Porque tanto las Fuerzas Armadas en esa franja fronteriza como la policía en el resto del territorio, los dos cumplen la misma función en esta circunstancia. No puede ser que uno esté amparado en una defensa y el otro esté Pero regalado. Esto de la legítima defensa presunta todavía no está vigente. O sea, los operativos, estos van a iniciarse sin ese amparo, entre comillas. Exactamente, pero tenemos esta norma también que en algo ayuda. De todos modos, el artículo 5 tiene una segunda parte, dice que en todo momento el personal militar deberá cumplir las obligaciones que impone el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas lo que le decías en recién, 1979. Recién le decía que había normas internacionales que amparaban y a usted le queda claro que nuestros soldados participan, no es lo mismo, pero algún punto de contacto hay. Nuestros soldados participan en misiones de paz.
y tienen una formación también que los ayuda mucho, por algo somos tan reconocidos a nivel mundial, en lo que significa en el trabajo en comunidades. Es decir, es un perfil de la actuación profesional que no es la del soldado típico, ¿no? Habituado y formado para la guerra. Yo digo, los ejércitos del mundo habitualmente son profesionales de la guerra. Nosotros, nuestros ejércitos, nuestras Fuerzas Armadas son especialistas en la paz y en consolidar la paz. Y eso es reconocido en el mundo entero. Ministro, quedan varias preguntas, por lo menos en los apuntes que tengo acá, de particularidades que creo que conviene conocer, teniendo en cuenta que estamos ante una etapa nueva, ¿no? Un sistema de patrullaje nuevo a cargo de las Fuerzas Armadas en coordinación con otros organismos del Estado. Participa la Armada Nacional. ¿La Armada tiene los recursos humanos y materiales suficientes? La Armada, la Fuerza Aérea, en menor grado del Ejército, tienen enormes carencias. Le diría, se lo dije aquí hace un par de meses atrás, la Armada y la Fuerza Aérea, le diría que está en una situación de prácticamente sometida al desmantelamiento durante estos años. El nuevo comandante en jefe de la Armada, cuando asumió, reiteró lo que hace años sabemos, que esa fuerza tiene una flota escasa, y agregó el término perimida. Obvio. Perimida. Totalmente. 60 años los barcos. Si usted va acá, tome el ejercicio, haga una foto, porque cuando uno lo ve, impacta. Hicimos una emisión especial desde el puerto donde están atracados unidades los afectadas, y hay varios carteles, unidades afectadas. Pero bueno, con los recursos que tenemos, en buena medida, buena parte de esa flota es una flota con el concepto de la flota de guerra, etcétera, ¿no? Fragatas. Y acá lo que estamos hablando es de la custodia fluvial, ríos que requieren embarcaciones de pequeño porte, más rápidas, que obviamente no para este caso en particular, para otro tipo de misión que va a tener la Armada es lo que nosotros queremos trabajar, ya estamos trabajando en la modernización de alguna patrulla oceánica, ¿no? Es decir, algún barco de un porte mediano que nos permita ágil. ¿Modernización? Sí, claro. ¿Adquisición? La adquisición para modernizar. Los dos, conjugados los dos términos, porque tenemos que tener naves más nuevas, no podemos tener de 60 años que ya no navegan, pero al mismo tiempo tienen que cumplir una función adecuada a la visión y a la misión que tiene nuestra Armada Nacional. Cuidado de nuestros recursos naturales, de nuestro medio ambiente, de la pesca, etcétera, que actualmente prácticamente no lo podemos cumplir. ¿Y en cuanto al personal? ¿Habrá un refuerzo de personal en la Armada, por ejemplo? Nosotros, con el personal que tenemos en toda la Armada, en todas las Fuerzas Armadas actualmente, vamos a cumplir la misión que se nos dio. No estamos pensando en aumento del personal, estamos pensando en readecuar el funcionamiento de forma tal que podamos cumplir con todas las misiones que tenemos actualmente, más la que nos encargó el Parlamento, que va a requerir una dotación de personal que empezamos con 500, pero con un número similar de reserva, que no sabemos cuánto más puede llegar a necesitarse, más todos los aspectos logísticos. Con el personal actual vamos a enfrentar la tarea. No vamos a poner ninguna excusa para no cumplir lo que el Parlamento nos pidió. ¿Y la Fuerza Aérea? Y lo que la voluntad del gobierno que es garantizar, ayudar a que haya paz y tranquilidad en el Uruguay. ¿La Fuerza Aérea de qué manera interviene? La Fuerza Aérea dentro de la misma situación de carencias que tiene, lo te hablaba con el brigadier de León, que es el comandante de la Fuerza Aérea, hicimos una reprogramación del año, hizo la Fuerza Aérea, me la contó el brigadier y estoy de acuerdo, la comparto, donde de todo lo que teníamos previsto en horas de vuelo para todo el año 2020, vamos a primero concentrar la actividad en estos primeros meses de forma tal de, en el correr del año, poder mejorar la dotación de combustible, etcétera, para prolongarlo. O sea, usted tiene que conseguir más recursos. Y sí, porque se va a gastar los recursos, por ejemplo, de combustible ahora en los primeros meses. Bueno, pero ¿sabe lo que existe, Emiliano? Existe un tema que es la buena gestión. Porque muchas veces falta porque no se gestionó bien, no porque en verdad no diera. Le pongo un ejemplo muy claro del tema que estamos hablando. Si yo le dijera, me falta combustible, usted que es un periodista bien de lupa, me diría, y dígame, ¿y el que le robaron en Laguna del Sauce? ¿Cómo me va a decir que le falta si se lo están robando? Sí, ¿cuántos de esos casos hemos visto? Entonces yo digo, espere, vamos a tomar todas las medidas necesarias para gestionar bien y veamos si bien gestionado
da o no da. Le voy a poner un caso. En estos primeros días, no cumplimos una semana, ¿no? Una semana y poco de haber asumido. La gente que está trabajando con nosotros, sobre todo en el Departamento de Servicios Sociales, la doctora Beroa me decía, mirá, Javier, el problema que tenemos acá, encontré, por ejemplo, un monto muy importante, 700.000, casi 800.000 pesos. Es difícil pasarlo a dólares hoy, ¿no? Por la volatilidad que tiene, pero póngale entre 15 y 20.000 dólares, depende del día que lo agarre, la cotización, que se perdieron, porque eran tickets de alimentación que se vencieron y se perdió la posibilidad, dos cosas, se perdió casi 20.000 dólares, pero aparte se perdió que alguien se beneficiara de algo que el Estado ya había pagado, por mala gestión. Usted se imagina que usted le paga a las empresas casi 20.000 dólares en ticket de alimentación y no le llega al funcionario, que obviamente es el funcionario más carente, que tiene más necesidades, y termina en una oficina. ¿Qué se va a hacer con ese caso? Lo perdimos. ¿No se puede renegociar? Bueno, me decían que se intentó, estamos en una semana, ¿no? Que se intentó, pero obviamente la empresa dice, yo se lo di no sé cuánto tiempo, tiene una fecha de vencimiento, se le venció. Cuestión de ustedes. Entonces, mire de las cosas, si habrá recursos para rascar en la lata, que no son de que falten, son de que están mal gestionados. Le pongo otro ejemplo. Cuando empezamos la transición, me comenta el ex ministro Vallardi, que iba a hacerse un edificio para oficinas, ahí en el ministerio, el 8 de octubre, porque estaba todo muy disgregado. Y le digo, ¿cuánto, ministro? 3 millones de dólares. No, le digo, ministro, no va. Está todo muy bien, estaremos cuando entremos, porque eso era unos días antes que entremos, estaremos más apretados, y la verdad que no es muy funcional, porque son varias casas, pero yo no voy a gastar 3 millones de dólares en un edificio administrativo para oficina cuando me están faltando dinero para los soldados y equipamiento para las fuerzas. Y ya que estamos hablando de gastos y de escasez de recursos, ayer usted viajó a Tacuarembó al inicio de estos cursos para los oficiales que van a participar en el nuevo patrullaje, y lo hizo en avión. Sí. Es más, publicó una foto en la que usted estaba en el asiento del avión leyendo unos documentos en el camino, y por supuesto enseguida apareció el debate a propósito de qué hace el ministro yendo en avión a ahorrando plata. ¿Por qué no va en auto, no? ¿Cómo se encuadra esa decisión en este contexto que está comentando? Claro, porque fíjese, ayer íbamos un avión que tiene 11 o 12 plazas. Me decían que tiene que ser menos pasajeros por un tema de carga de combustible. Creo que eran 8 personas más los tripulantes. Empieza a sumar. Para una actividad que empieza a las 9 de la mañana, 5 instituciones, ¿no? Seguramente el día anterior usted tiene que estar allí, porque son 4 o 5 horas, entonces tiene que salir la noche anterior, sume. Hoteles para todas estas personas, viáticos para todas estas personas, horas extras para los funcionarios que trasladan, más los costos de combustible. Se pasa la raya y termina siendo muchísimo más caro, aparte de ineficiente. ¿Ustedes hicieron esos cálculos? Pero el boleo. ¿El viaje cuánto dura desde Montevideo a Tacuarembó en avión? Bueno, en este caso 1 hora, no hay poco. Así que bueno, esa es su respuesta a esas quejas. Obvio, bueno, sí, bueno, la red usted sabe que son, ninguno saca cuenta estas cosas que le estoy contando. Una pregunta más, a propósito del operativo en general, ya mencionábamos el caso de la Fuerza Aérea. Da la impresión de que esto tiene sus costos, no entra este patrullaje dentro del presupuesto ya previsto de las Fuerzas Armadas. Entonces, más allá del caso de la Fuerza Aérea... A ver, vamos a hacerlo con los recursos que contamos. Vamos a trabajar en todo lo que podamos en la ingeniería para poner los recursos disponibles al servicio de la misión que vamos a cumplir. En el andar veremos qué decisiones deberemos tomar, pero vuelvo a reiterar, no vamos a poner excusas para dejar de hacer una misión que fue la voluntad unánime del Parlamento. El patrullaje se va a hacer en vehículos militares, con armamento militar, por lo general con armas largas, y eso puede generar prevención, desagrado, malestar en una parte de la población, preocupación, ¿no? Y no sé, lo difícil es saber en cuánto malestar y en cuánto bienestar. Por supuesto. Los delincuentes van a estar muy preocupados, eso no tengo duda ninguna. Por supuesto. No estoy hablando de una generalización, pero puede haber gente que diga, esto me huele mal, esto me huele a dictadura, esto me huele a las Fuerzas Armadas asumiendo un espacio mayor que el que les corresponde. ¿Cómo van a trabajar esa parte de las reacciones posibles? Es muy difícil generalizar, es decir, la gente opinar tal cosa. Yo te escuché a alguien que alguien dijo, los chorros tienen derechos.
Y para nosotros, para este gobierno, los chorros no tienen derechos. No hay un derecho a ponerle un arma en el pecho a usted. Nadie tiene un derecho a eso. Nadie tiene derecho para robarle la casa a usted, para violentar a sus hijos. Los chorros tienen derecho al debido proceso, eso sí, ¿no? Estamos hablando de los derechos a chorrear, en término bastante particular. Entendido. ¿No? Si no hay un derecho, el derecho que tiene la persona es a vivir en paz y tranquilidad, y el Estado lo que tiene que hacer es que ese derecho sea efectivo, a vivir en paz y tranquilidad. Por lo tanto, nosotros vamos a poner todos los recursos en esa dirección. La verdad que me llama mucho la atención que la voluntad del Parlamento sea equiparada, o que haya gente que pueda pensar que la voluntad del Parlamento, porque esto se hace por una ley, no se hace por una voluntad individual de una persona, que pueda pensar que la voluntad del Parlamento es una mentalidad, una ley golpista, ¿no? Pero eso es bastante insólito. Pero lo que creo previsto, que hay gente ¿Está previsto que el personal afectado a estas tareas de patrullaje tenga un acercamiento con las poblaciones? Obvio, ya lo hablamos. Obvio, pero aparte muy bien recibido. Imagínese cuánta gente que vive, que trabaja, que produce en una zona que está sometida a el imperio de la delincuencia, de la vigiato, van a ver una presencia del Estado que lo va a proteger en su integridad personal, física, pero también en su integridad material, en el fruto de su trabajo. Y vamos a tener, allá me decía el comandante Fregosi, una tarea muy fuerte de relacionamiento con la sociedad en esas zonas. Con la sociedad que habitualmente en el interior es muy común, porque estos mismos efectivos son los que integran unidades que llevan el camión a la escuela rural, que colaboran con la actividad del club social, con la sociedad agropecuaria, es decir, tiene una vinculación con la sociedad que no se ve desde la... ¿Cómo le puedo decir? Desde la óptica, el lente de un militante de redes sociales. De todos modos, por ahí, por esa vía, en ese intercambio, supongo que justamente se va a buscar evitar inconvenientes, tirar abajo prejuicios, bueno, además de buscar colaboración. A ver. Claro, da la impresión de que al ponerse en marcha un tipo de patrullaje, un tipo de operaciones militares, en este caso, que no son habituales, el intercambio, sí, la explicación, el contestar dudas, el aclarar, es útil, es conveniente, ¿no? Obvio. Y aparte es una tarea esencial que las Fuerzas Armadas están acostumbradas a hacerlo, porque vuelvo a reiterarlo. ¿Por qué nosotros somos destacados en el mundo de misiones de paz? ¿Por qué los países y las sociedades de los países, las comunidades de los países donde hay uruguayos en misiones de paz, y se lo digo una persona que ha recorrido las misiones de paz y que lo ha visto en territorio, nuestros soldados son tan bienvenidos? Justamente porque tienen una característica muy particular, que es la cercanía con la persona, con la comunidad, esa uruguayez que nos hace diferentes y reconocidos en el mundo, ¿no? Y lo mismo que hacemos en otros lugares, lo hacemos acá, lo vamos a hacer acá. Doctor Javier García, Ministro de Defensa Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Vamos a seguir de cerca toda esta novedad, por supuesto, y volvemos a conversar. Muchísimas gracias, Emiliano.